El día de hoy, en nuestra clase de política de Medio Oriente y Norte de África, tenemos a Felipe Jafé Rabino, un estudioso, un académico, una persona con una larga trayectoria de servicio religioso, que va a acompañarnos en la clase de hoy para conversar un poco sobre judaísmo y la relación del judaísmo alrededor de todo el Medio Oriente, el norte de África, un poco conversar algunas de las bases fundacionales de la fe. Felipe, bienvenido nuevamente, muchísimas gracias, estoy muy agradecido de tu presencia en la mañana de hoy con nosotros, en tu presencia virtual, en medio de estas condiciones de pandemia, así que te escuchamos, adelante. Bueno, muchas gracias, Daniel, para mí es un honor, un gusto. Hace muchos años en mi vida estuve en Colombia dando un ciclo de conferencias y recuerdo con mucho amor las ciudades que visité en aquel momento, así que es una forma así un poquito onírica de poder volver a un país que recuerdo con muchísimo cariño. Así que, buenísimo. Bueno, vamos al tema nuestro. Por supuesto, un gusto, chicos, poder tenerlos y chicos jóvenes y compartir esto con ustedes. Por supuesto, digamos, la cuestión del vínculo entre, bueno, la tierra de Israel en términos generales y todo lo que significa el Medio Oriente con el pueblo judío es absolutamente extraordinaria. O sea, francamente, hablar de Israel y Jerusalén con respecto a la tradición de la religión judía es más o menos como hablar de la Tour Eiffel y Francia. Es como si me preguntaran, ¿cuál es el vínculo entre China y la Gran Muralla? Digamos, es inconcebible pensar China sin la Gran Muralla, y es inconcebible, por lo menos en lo que va de finales del siglo XIX y XX, pensar a París sin la Tour Eiffel. Bueno, es imposible imaginar a la religión judía o la experiencia espiritual judía sin Israel y sin Jerusalén. Y por supuesto, digamos, si hablamos del norte de África y si hablamos de Medio Oriente en general, durante tiempos inmemoriales, inclusive mucho tiempo antes que los judíos se ubicasen en Europa, los judíos que originalmente estaban en su tierra, en su patria, hasta la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, vivían allá y bueno, después cuando se fueron expandiendo, no fueron en principio hacia Europa, fueron hacia Babilonia, o sea, Irán, Irak, Egipto, muchísimos, grandes extensiones de la comunidad hebrea que vivían originalmente en la tierra de Israel. Frente a la expulsión, bueno, se retiraron a vivir en distintos países del Medio Oriente en términos generales. Una cosa sí les quiero decir, frente a la consigna general sobre el tema del vínculo de Medio Oriente con el pueblo judío, yo elegí algunas cosas porque nuestro tiempo es limitado. Así que si hay alguna pregunta o alguna duda que yo no pude haber abierto, con todo cariño les pido que me lo pregunten sobre el final. Yo voy a exponer una media hora larga, y después tendremos unos minutos para interrogantes y preguntas frente a lo que dije o algún tema atinente a vuestro interés en función de lo que yo pude o no haber mencionado. Sí, perdona que te interrumpa un momentito, también le quiero decir a nuestros estudiantes que pueden ir ingresando de pronto algunas inquietudes a lo largo de nuestro chat, y después cuando llegue el momento de abrir, digamos, el espacio de preguntas, sí tenemos como un orden más establecido en esas reflexiones o en esos comentarios. Adelante. Gracias. Bueno, el vínculo de la tierra de Israel, de la tierra prometida, de Tierra Santa, con la tradición judía es absoluto. Es más, la tradición judía tiene tres afirmaciones crédicas, me refiero del credo, ¿no? En el concepto de cuáles son los fundamentos de la experiencia judía. Yo soy un poco reacio a utilizar la palabra religión con el judaísmo, porque como el judaísmo es una experiencia espiritual normativa, o sea que tiene leyes a nivel de preceptos de la observancia, que están todos en el texto, la mayoría de ellos están en el texto bíblico, por lo menos en lo que significa la ley escrita. Después, desde el juego interpretativo, se va a desarrollar más adelante en la ley oral, en el Talmud, en la Mishnah, en el Talmud, en los distintos exégetas que venían después. Bueno, todas esas leyes componen la que es la tradición judía. La tradición judía, en ese sentido, tiene leyes concretas que tienen que ver con lo que comes, que tienen que ver con tu vida sexual, que tienen que ver con cómo tratas a los animales, que tienen que ver cómo sos como hijo, como esposo, como padre, como ciudadano de una nación,
como agricultor, como lo que se te ocurra. Lo que quiere decir que la religión, por eso digo, somos un poco reacios a utilizar la palabra religión, porque el concepto de religión, que tiene un origen en el pensamiento greco-cristiano posterior, no representa necesariamente la forma de vida judía. Nosotros nos gusta definir lo que es la tradición judía como una forma de vida. Como dije recién, tiene que ver con tu espiritualidad, tiene que ver con el lugar donde vivís, tiene que ver con lo que comes, con tu matrimonio, etc. Entonces, es una experiencia espiritual preceptual, que en otras religiones no necesariamente es así, ¿no es cierto? Esta sería un poquito una característica que tiene. Bueno, comenzaba diciendo que hay una cuestión, 3 elementos crédicos, que son los credos fundamentales de la tradición judía. Una, desde el punto de vista histórico-espiritual, es la salida de los judíos de Egipto. La tradición cuenta que los hijos de Israel, ahí los tienen, ¿no es cierto?, esclavizados en Egipto, 400 años, según la tradición bíblica, que aparece en el libro de Génesis y después en el de Éxodo. Bueno, entonces salen de Egipto finalmente liderados por la figura de Moisés, siempre bajo el liderazgo divino de Dios, por supuesto. Ese es el primer punto, la salida de Egipto. Hay una festividad, como la festividad de Pesaj, la Pascua judía, que se celebra simbólicamente con elementos en la mesa respecto de esta salida de Egipto. El segundo elemento central es la entrega de la Torá. La Torá es el Pentateuco, son los 2 libros de Moisés, que según la tradición bíblica fueron entregadas al pueblo hebreo de mano de Moisés, entregadas por Dios en el monte de Sinaí. Cuando ellos salen de Egipto, una de las primeras cosas que Dios tiene proyectada para el pueblo hebreo que acabó de liberar por mano de Moshe es la entrega de la Torá. Bueno, el pueblo de Israel recibe la Torá, o sea, diría yo, tienen su libertad. Primer elemento crédico, salen de Egipto. Segundo, tienen su ley, que es para poder organizarse como Estado. En una cuestión sin ley, digamos, con aglocracia sin ley, no hay una organización que pueda funcionar, ¿no es cierto? Y el tercer elemento es la posesión de la tierra. Esto es muy importante porque tanto el concepto de libertad como la entrega de la Torá, que es fundamental para la experiencia judía, durante cientos de años que vivieron en la diáspora, bueno, la conquista de la tierra y la posesión de la tierra, que era un regalo de Dios a partir del pacto que Dios tuvo con el pueblo judío, vamos a mencionar en 2 minutos algo de esto, bueno, se hereda esa tierra. Y lo que les quiero contar es que en toda la experiencia judía, la heredad de la tierra, el heredar la tierra, era uno de los 3 puntales importantes de la experiencia religiosa, llamada hoy religiosa judía. Y el poseer la tierra era el premio más importante que Dios le iba a dar al pueblo judío si el pacto que ellos habían pactado se cumplía. ¿Y cuál era ese pacto? O sea, si bien el concepto de amor es un concepto que existe entre el vínculo del pueblo de Israel y Dios, más allá de la cuestión de amor, la cuestión emocional, hay una instancia importante que tiene que ver al vínculo legal. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, lo relato porque hay muchos textos para leer y quiero tratar de ahorrar los tiempos, ahí aparece donde Dios llama a Moisés, que suba al monte de Sinaí, y bueno, y le dice, propongo al pueblo hebreo que me acepten a mí como Dios, y yo voy a tomar al pueblo hebreo como una suerte de pueblo elegido, que serán para mí, el texto dice, serán como un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Como que los voy a elegir. Y si van a cumplir con mis leyes, es como si Dios estuviera buscando un pueblo en el cual desarrollar lo que sería más adelante la revolución monoteísta. O sea, la creencia en un solo Dios, y este es el pacto que hacen con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el pacto? El pueblo de Israel se compromete a ser leal a Dios, y Dios se compromete a querer y a cuidar a su pueblo. Si este pacto funciona, o sea, la obediencia del pueblo de Israel a las leyes de Dios, y Dios siente que el pueblo de Israel le es leal, el gran premio es la posesión de la tierra. ¿Ok? Tan relevante y tan importante es, y tan íntimamente vinculada está esa tierra al Weltanschauung, ¿no es cierto?, a la concepción de mundo que tenía el pueblo judío desde sus orígenes absolutos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, siempre, cada vez que había
reyertas y conflictos entre Dios que cuestionaba al pueblo hebreo por si el pueblo hebreo no era muy leal, o si de pronto el pueblo hebreo frente a determinada situación política desobedecía a Dios. Bueno, la amenaza es, o bien no les doy la tierra, y si ya la tenían, van a perder la tierra. O sea, siempre el tema ha estado vinculado alrededor de la tierra. Y esto es muy importante plantearlo, porque es parte inherente de la propia identidad religiosa y espiritual, ni que hablar nacional, religiosa y espiritual del pueblo judío desde lo histórico. Por supuesto, al perder la tierra, y hago un gran salto más adelante, después de la época romana, durante 2000 años el pueblo judío vivió disperso por el mundo, lo que muchos de nosotros llamamos, no solamente en el tema judío, sino cualquier otro pueblo que pierde su lugar de origen, comienza a vivir en las diásporas, ¿no es cierto? Entonces vivía en la diáspora, pero siempre estando en la diáspora, cada instancia religiosa que se tocaba, sea una festividad, la festividad de Año Nuevo, la festividad de las Pascuas, como mencioné recién, Pesaj, que se celebra la salida del pueblo de Egipto, siempre cuando termina la ceremonia religiosa había una frase, que inclusive lo voy a decir en hebreo y la traduzco inmediatamente, que dice, Ashana Abba Birushalayim. Había un sueño mesiánico que se mantenía vivo por 2000 años, por cientos de años, que decía, el año que viene nos vamos a encontrar en Jerusalén. Jerusalén se transformó en una aspiración onírica, mesiánica, de que algún día vamos a retornar a nuestra tierra, a tal punto que en la fantasía de los intérpretes bíblicos y de los poetas medievales se hablaba de la existencia de una Jerusalén en el cielo. El ansia de estar en Jerusalén volvió a Jerusalén casi mesiánica y se hablaba de lo que se llamaba una Jerusalén de oro. A lo mejor ustedes escucharon esa famosa canción que se popularizó en tantos lados, Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de oro. Bueno, Jerusalén de oro, a través del tiempo, se transformó en dos cosas. Una Jerusalén Shel Mala, Jerusalén que está en el cielo, una Jerusalén ideal, onírica, a la que queremos aspirar. Y Jerusalén de oro se transformó también en una joya. El regalo más hermoso que un novio le podía dar a su amada antes de desposarla, o después, o sea, el regalo siempre venía bien. Era una Jerusalén de oro, una suerte de joya que con mucha alegría y orgullo, y por supuesto era de oro, la mujer llevaba adelante. O sea que toda la cuestión de la aspiración del retorno a Jerusalén y del retorno a esa tierra prometida está en el tuétano de la experiencia judía, sin lugar a dudas. Yo quiero compartir con ustedes algunos versículos importantes que marcan esto, ¿no? Si ustedes después van a querer, a partir de lo que Janiel me puede decir, puedo mandar el material para que después lo repartan, porque damos que esto lo hacíamos como charla, si no, otro día hacemos compartir imagen y lo hacemos con este material. Pero dice un texto que aparece en el Génesis, en el capítulo 28, versículo 13, le está hablando Dios a Jacob. Estoy hablando Jacob, ¿no es cierto?, de los primeros patriarcas, le dice, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra donde tú reposas, y eso Jacob no lo sabía, porque se acababa de ir de donde estaba viviendo, la tierra donde tú reposas te la daré a ti y a tu simiente. O sea, promesa a los patriarcas en el muy principio, in the very beginning, ¿no es cierto?, se le está planteando. Y va más atrás todavía, Génesis capítulo 12. Ahí hay una historia donde Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham, ve a la tierra prometida, que yo quiero que habites la tierra, leja en hebreo, ve a esa tierra. Y el texto dice, concretamente, la tierra en cuestión, por supuesto, es Israel. Esa promesa se hace una y otra vez en la Torá. Veamos este texto, te daré esta tierra, Abraham, a vos y a tu descendencia. Un capítulo después encontramos lo siguiente, levántate y anda por la tierra a lo largo de lo ancho de ella, porque yo te la doy, te estoy entregando la tierra a Abraham, patriarca, padre del pueblo hebreo, ¿no es cierto?, en forma general. No será solamente, hay que decirlo, padre del pueblo, sino que será luego el papá de Isaac, que es el que seguirá la línea hebrea, y es padre de Ismael también, concretamente, que es hermano de Isaac, que después descenderán los ismaelitas de esa tradición en aquella época, ¿no?
Y bueno, otra vez aparece en el capítulo 15. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Otra vez la tierra. Y nuevamente, le doy esta tierra a tu semilla, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Te doy a ti y a tu descendencia después de ti toda la tierra de Canaán como posesión eterna. Y finalmente, Abraham va a morir y le menciona a su hijo Isaac otra vez. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, cumpliendo el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y luego a Jacob nuevamente le dice, que es el nieto de Abraham, hijo de Isaac, le dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. O sea, concretamente se darán cuenta que el tema de la tierra es imprescindible en la experiencia judía. Es inconcebible la religión judía sin la centralidad de la tierra hebrea. Y hay muchos textos, no quiero aburrirlos con un montón de textos que comienzan, pero en un momento dado, inclusive hasta Dios es específico, de acuerdo al relato bíblico, con los límites de esa tierra. O sea, la posesión de la tierra es tan central que hasta adelanta proféticamente, según la tradición judía, adelanta proféticamente los límites de esa tierra. Por supuesto, ustedes van a poder ver, los límites de esa tierra son mucho más grandes todavía de los límites que tenemos hoy, en este momento, ¿no? Entonces dice, más tarde en el libro de Números tiene límites muy detallados de la tierra prometida. Y dice así, el límite sur, esto aparece en el libro de Números, capítulo 34, del versículo 1 al versículo 12. Voy a leer las partes más importantes. Dice, el límite sur es de la parte inferior del Mar Muerto al suroeste hasta el centro del desierto del Negev. Luego al noroeste hacia Wadi el Arish de Egipto en el mar. El límite occidental, el que da para Europa, es el mar Mediterráneo desde Wadi el Arish hasta Biblos, en el norte del Líbano. Norte del Líbano, fíjense, está bien, son cuestiones proféticas, uno no tiene que cumplir esto como si fuese National Geographic, ¿no? Pero bueno, les cuento, lo importante para mí en esto es que entiendan lo medular del tema de la tierra dentro de la tradición hebrea. El límite norte, dice, está a 100 millas desde Biblos hasta un punto dentro de Siria, al este de Damasco. Y el límite oriental, dice, es desde el punto de vista de Siria hasta 50 millas al sur y luego al oeste hasta el extremo del mar de Galilea, luego el río Jordán y el Mar Muerto. Estos son cómo se ofrece la cuestión de los límites en términos generales para la tradición de Israel. La ley judía, inclusive en el principio de la Torah, voy a parar hasta acá con la cuestión de los límites, esto aparece 1000 veces en el texto bíblico, con los profetas, etcétera, etcétera. Digamos, la cuestión que aparece en este sentido tiene que ver básicamente con los principios fundamentales de la tradición judía. Tan importante era la posesión de la tierra que, en definitiva, ellos tomaron estas leyes y sintieron que el premio, la recompensa, era el poder poseer esa tierra. Finalmente, la historia tuvo su derrotero, tuvo su cuestión, y bueno, y los judíos, a partir del Imperio Romano, fueron expulsados de esa tierra. Bueno, desde que los hijos de Israel entraron en la tierra de Canaán, vamos a suponer en el año 1100 antes de la era común, hasta la expulsión 1100, 1200 tal vez sería mejor, o sea, 12 siglos antes de la era común, vivieron todo el tiempo en Israel los hebreos y era el idioma que ellos hablaban ahí, su propio idioma. Y siguieron viviendo allá mucho tiempo, formalmente pierden su presencia central en esa tierra en el año 73, 72, 73, en el 70, 71 Jerusalén fue destruida, ¿no es cierto?, por Tito, hijo de Vespasiano. Vespasiano es invitado a Roma y ocupa el lugar de emperador. Queda su hijo Tito. Fíjense el nivel de personalidad que estaban tratando de arrancar a los judíos de su propia tierra en ese momento. Bueno, quema Jerusalén en el año 70-71. En el año 73 atacan el último reducto, digamos, de población, que era
el territorio de Masada, Metzadá en hebreo, donde atacan y destruyen prácticamente todo. Y ahí hay una historia muy triste, muy grande, porque los judíos que vivían en Metzadá, antes de entregarse a los romanos, se suicidan. Hay un suicidio masivo por la pérdida de su tierra, y bueno, y esto es lo que ocurre. Los judíos ahí ya pierden la soberanía, la identidad, nunca la perdieron, pero la soberanía, el poder, la paternidad y la presencia dentro de Israel, y ya con permiso romano y totalmente sometidos, se ubican en una ciudad norteña que se llama Jamnia, en castellano Yavne, ¿no es cierto?, en hebreo, y ahí terminan con los textos sagrados. En el año 90, ya pasada la destrucción, tanto de Jerusalén como de Masada, ellos terminan de cerrar el canon bíblico con todo esto que estoy contando. Queda solamente una batalla más, más o menos a partir del año 130, 124, 125, ¿no? Guerra de guerrillas, con un patriota muy importante que se llamaba Bar Kokhba, ¿no es cierto?, que algunos llamaban Bar Koziba. Desde el punto de vista militar lo lideró este hombre Bar Kokhba, desde el punto de vista espiritual nada más y nada menos que uno de los grandes rabinos de la época que se llamaba Rabbi Akiva, ¿no? Bueno, hay una última batalla, que estos fueron los remanentes del ejército hebreo, y son aplastados concretamente en la batalla de Betar. Y ahí termina, diría yo, la gobernabilidad hebrea dentro de ese territorio, y que no va a retornar sino hasta después de 2000 años. ¿Ok? O sea, los judíos ahí se expanden, se van a Egipto, se van a Irak, se van a Irán, se van a Babilonia, con el paso del tiempo se van al norte de África, como mencioné al principio, y bueno, y llevan adelante este tipo de concepciones y de posesiones. Hay millones de cosas para decir, pero quiero ser respetuoso con respecto al tema, al tiempo. Quiero compartir con ustedes 2 o 3 textos, digamos, voy a tratar de leer parte de ellos para ser breves, donde refieren a cómo sintió Israel, o sea, el pueblo hebreo, la pérdida de su tierra. Gran parte del culto que se sucedió después, que vino después, incluía la tragedia de la pérdida de esa tierra. Ejemplos chicos. Por ejemplo, cada vez, a lo mejor ustedes presenciaron, amigos, ustedes, si fueron a algún casamiento judío, van a ver que en determinado momento, cuando termina la ceremonia, debajo del palio, debajo de la jupá, el novio tiene una copa envuelta en una servilleta para no romperse y rompe la copa, la aplasta y la rompe. La rotura de la copa es recuerdo de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, el gran templo de Jerusalén. Cuando una persona construía una casa, dejaba una parte de la casa sin terminar de construir, sin terminar de poner el cemento, en recuerdo a la destrucción. O sea, el pueblo judío tiene como una ordenanza, una ley, que aunque tenga la alegría más alta, más grande, más importante, siempre tiene que recordar la destrucción de Jerusalén, que es una constante en su propia vida. E inclusive hay momentos de ayuno durante el año, hay 3 por lo menos, momentos de ayuno, donde se recuerda la pérdida de Jerusalén. Acá hay un texto muy hermoso, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, que toca este tema y dice, es el texto que el pueblo judío le reza a Dios mientras estaba en la diáspora, que además, como ustedes saben, antisemitismo, persecución, odio, rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y entonces el tema de la añoranza y el recuerdo sobre Jerusalén era gigantesco. Entonces decían, Dios nuestro y de nuestros padres, debido a nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y nos alejamos de ella. Y no podemos subir a él y ser vistos e inclinarnos ante ti en la casa de tu elección, en el santuario de tu santidad, en la gran y santa casa que porta tu nombre debido al terrible mano que se abalanzó sobre tu templo, que fue generado y quemado por los romanos finalmente, ¿no es cierto? Sea voluntad tuya, Dios nuestro y de nuestros padres, Dios misericordioso, que puedas retornar y tener piedad de nosotros y de tu templo nuevamente en las muchas misericordias y lo reconstruyas pronto, acrecentando así tu honra. Padre nuestro, Rey nuestro, haz descender la excelsitud de tu majestad sobre nosotros pronto, revélate y yérguete frente a nosotros delante de las naciones del mundo. Reúnenos de todos los confines de la tierra, de entre todos los pueblos del orbe donde se hallan dispersos, y tráelos con alegría a Sion, ciudad de tu santuario, y con regocijo a Jerusalén, morada santa que lleva tu nombre. Rogámoste, oh Señor, allí
haremos el culto que siempre hicimos para ti. Bueno, finalmente, con respecto a esto, hay en la otra punta, y con esto vamos a cerrar, vemos los tiempos, ya estamos un poquito cortaditos, un texto breve que dice, ¿cómo imagina el pueblo judío la redención? La redención. Fíjense que la cuestión de la redención tenía que ver con el momento en el cual el pueblo de Israel pueda volver a su tierra, ¿no? Volver a Jerusalén. Entonces, así imagina el texto esto. Dice Dios en el capítulo 35 del libro de Isaías, dice, se alegrará el desierto y el sequedal, se regocijará la Arabá y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, se regocijarán en gran manera y cantarán con júbilo. Les será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y del Sharón. Ellos verán la gloria del Señor en la majestad. Y habrá allí, ahí donde se presenta Dios y todo el mundo va a estar contento, y habrá allí una calzada, un camino, el cual se llamará Camino de la Santidad, dice. No pasará por allí ningún impuro, será para los que siguen el camino y los simples no se desviarán. Y allí no habrá leones, no hay riesgos, no subirán por ella fieras voraces, y se encontrarán allí. Nadie los va a atacar, hebreos, nadie los va a atacar. Pero por ese camino caminarán por allí los redimidos. Los rescatados del Señor volverán y entrarán en Sión con cánticos. Y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría y oirán de la tristeza y el gemido. Así imagina el mesianismo, la redención, la resurrección y el pensamiento de lo trágico, de la pérdida y el llanto constante de la tierra de Israel, por la pérdida de la tierra de Israel, así imaginan como un camino mágico en el cual Dios los va a redimir y caminarán. Yo no quiero extenderme, pero el texto dice, y caminarán ahí los ciegos, los ciegos, los sordos, los van a ayudar y todos irán caminando hasta ingresar directamente en Jerusalén. Y concluye con una frase hermosa que aparece en el profeta Miqueas, el profeta Isaías, lo digo en ibrit y lo pongo al castellano, dice, y llegarán todos ahí en la redención, dice, Kimitzion Tetze Torah, Udvar Adonai Mirushalayim, porque desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Dios volverá a fluir desde Jerusalén. Hasta aquí parte de la exposición. Felipe, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tus comentarios, por la manera, pues, como has ilustrado tan ampliamente, digamos, esas bases religiosas del judaísmo, la relación del judaísmo con la zona. Hace parte de todo esto un ejercicio que estamos realizando al interior de la clase de estudios de Medio Oriente y Norte de África. Por supuesto, nuestra tarea también compete hablar en términos políticos. No es digamos, el escenario para que empecemos ya eso será una tarea que realizaremos con mis estudiantes posteriormente. Hemos realizado también la articulación de otras religiones, otras, digamos, creencias con la zona. Ayer casualmente tuvimos como invitado a un sheikh, por cierto, argentino. Yo hasta le pregunté si por esas cosas de la vida se conocía, pero no, el tipo es de Mar del Plata. Pero en fin, la idea aquí es ayudar a que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas, todos los conocimientos, por lo menos los básicos, ¿no? Obviamente, porque los textos religiosos en cada religión pues requieren una concentración muy profunda para poder dominarlos, para poder ilustrarlo de una manera tan amplia como tú lo has hecho. Yo tengo un par de preguntas y quisiera como con eso empezar un poco a abrir la cancha por aquello de utilizar un término común entre nuestras realidades argentinas y colombianas. Tú has mencionado algunos elementos. Fíjate, yo tenía algunas ideas. Yo ubicaba a Bar Kokhba en otro momento histórico. Gracias por aclarármelo. Pero yo quisiera hablar un poco de ese tema del exilio, ¿no? La destrucción del templo, lo importante que significa este momento. Todavía lo sé, en la tradición de fe judía, hay unas festividades donde se recuerdan permanentemente la destrucción del templo, como tú lo has dicho, se hacen ayunos. Está el arco de Tito en Roma, que lo he mencionado en algunas oportunidades con mis estudiantes, donde se ilustra en piedra, digamos, esa destrucción, el saqueo. Está el Arca de la Alianza, está la Menorá, inicia esa diáspora.
y vemos que el pueblo judío sí se dispersa por todo el planeta realmente, ¿no? Yo no sé, ayer casualmente mencionábamos en otra actividad académica cómo alrededor del Islam, porque estábamos hablando del Islam, habían, hombre, obviamente el profeta Mahoma nunca pisó el sudeste asiático, pero hoy por hoy el país con mayor número de musulmanes, Indonesia, claro, una cosa, la expansión masiva de la religión. Y algo ocurre similar con el judaísmo, pero no tal vez no en los mismos términos numéricos, obviamente. Pero encontramos judíos entonces que terminan conviviendo pacíficamente. Yo mencionaba ayer el caso de la ciudad de Toledo, que es como un ejemplo de convivencia armoniosa entre las tres grandes religiones en aquella España. El caso de cómo se distribuyeron bueno, cómo llegaron aquí a América Latina, la población judía en Argentina también, que es muy, muy importante en términos latinoamericanos. Yo quisiera que me explicaras tal vez un poco, yo sé que estas son preguntas pues que cada una a lo mejor merece un seminario entero para resolverla, pero un poco esa relación de los judíos sefarditas, sefardita viene de Esfarad, de que es el nombre de hebreo de España, y cómo también terminan teniendo una connotada relación, permanencia en todos estos países que hoy por hoy conforman este círculo de análisis que para nosotros es tan importante como países del Medio Oriente, del norte de África. Quisiera de pronto que me hablaras un poco de eso y también cómo, bueno, estos sefarditas también han llegado a América Latina. Así que, no sé, quisiera acudir a ti para que tal vez de una manera muy simple pudieras explicarnos esto mientras que vamos abriendo un poquito más la cancha. Dale, buenísimo. Mira, primero lo que quiero decirte, como creo que esto vos ya lo sabes bien, yo soy un judío sefaradita, o sea, mis orígenes son españoles, es exactamente a lo que te estás refiriendo. Mis orígenes son absolutamente españoles, apellido de mi abuela, La Paz, de mi abuelo materno, Berro, del vegetal Berro, o sea que son apellidos absolutamente españoles, ¿no es cierto? En el caso de apellidos generales. Bueno, al igual que muchos de los otros grupos, primero todos vivían en Israel al principio. Después de la primera destrucción de Jerusalén del año 586 por Nabucodonosor, de ahí la ópera Nabucco, ¿no es cierto? Muchos judíos fueron exiliados a Babilonia. Eso fue en el año 586. En el año 536, en el colapso de Babilonia y la conquista por parte de Ciro del imperio persa, bueno, Ciro anuncia que quiere invitar a los judíos a retornar a Israel y a reconstruir el templo, o sea, se comenzaría a construir el segundo templo, ya que el primero había sido destruido en el año 586. En el año 536 hay personajes que, bueno, como Zerubabel ben Shaltiel, Yoshua ben Yotzadak, qué sé yo, que, bueno, que llevan a los judíos de Babilonia a instalarse allá y comienza la reconstrucción del segundo templo. Bueno, esto continúa todo el tiempo, pero así como muchos fueron, algunos se quedaron en Babilonia, ahí comienza la diáspora. Y otros habían ido a Egipto. En el momento en que, digamos, luego de la muerte de Alejandro, a los 30 años, 33 años, se dividen, como Alejandro Magno, sí, Alejandro Magno, sí, se divide en tres partes. Primero todos los diadocos que quedan en el Peloponeso y en el sur de Grecia, el imperio ex de Alejandro en Egipto, y después lo que sería la dinastía de los Seleucidas, queda en Antioquía y en Israel y después parte de los territorios de Siria, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se empieza a dividir. Los judíos que fueron ocupados por la dimensión greco-egipcia en el tema de Alejandría, la ciudad, por ejemplo, se quedaron a vivir ahí. Ahí empezó a expandirse. Y después, masivamente, muchos fueron a vivir a Babilonia. En Babilonia, Irán e Irak, concretamente, vivieron 1000 años los judíos, 1000 años. Y ahí escriben la gigantesca obra del Talmud. Es fascinante porque siempre hubo judíos en Israel, nunca abandonaron, pero la comunidad fue mucho más pequeña. El Talmud de Babilonia es unas 10 veces más grande que el Talmud de Jerusalén. Por supuesto que estamos hablando del siglo II al siglo IV, V, ¿no? Una cosa así. Pero era mucho más grande, era gigantesco el desarrollo, ¿no es cierto? Y bueno, los judíos que vivían, que finalmente se expandieron, algunos fueron a vivir, ya empezaron a ocupar Europa, Italia, en Livorno, por ejemplo, en España,
ni que hablar después, un poco más tarde, en Ámsterdam, ¿no? En la época de Benedicto Spinoza, con todo el pensamiento filosófico, y tantos otros. Bueno, y en Europa en general hubo muchas expulsiones de países europeos, 3 expulsiones de Francia, porque los expulsaron después dejaban volver. 3 expulsiones de Francia, 2 expulsiones de Inglaterra, una expulsión importante en 1630 de Austria. O sea, concretamente los judíos, bueno, y un lugar donde fueron a vivir es España. La comunidad judía de España prosperó mucho durante muchos siglos. Hubo una tragedia muy grande de una conversión forzada al cristianismo en el año 1391, y después finalmente por una cuestión política interna de Fernando e Isabel, que querían utilizar el cristianismo para la unión de la península ibérica, un criterio político de ellos, se expulsa a los musulmanes y a los judíos, digamos, de Europa. Bueno, ahí los judíos salen de Europa, hay textos trágicos respecto de eso, algunos arrancaban las tumbas, las lápidas de sus cementerios, porque no, los cadáveres obviamente no se los podían llevar, pero llevaban las lápidas para que acompañen los recuerdos de sus muertos, ¿no es cierto? Y caminaban con eso, las propiedades se lo pudieron llevar, y bueno, salieron al exilio. Muchos fueron a Italia, que estaba cerca, y otros fueron a Turquía, fueron a Bulgaria, ¿okay? Fueron a Grecia, y algunos fueron al norte de África. Entonces, bueno, mi familia, en forma personal, emigró directamente, por ejemplo, muchos sefaradíes se fueron a Ámsterdam, como por ejemplo la familia de Spinoza, más allá de la teología que él generó. Bueno, entonces mi familia se fue a Turquía, y mis padres, mi padre concretamente, mi mamá estaba en Grecia, mi padre vivió en la ciudad de Esmirna, en Turquía. Y bueno, vivieron ahí 400 años y aprendieron el ladino. El ladino era el recuerdo del español concreto. Pero todos estos desparrados por el mundo siempre sostenían el criterio de la redención en Israel y en Jerusalén. Siempre, en los textos sagrados más importantes. Entonces, bueno, estos judíos vivieron allá y bueno, y son los judíos sefaraditas, porque sefarad significa España en hebreo, ¿no es cierto? Y bueno, y construyeron y fueron allá y siguieron sus tradiciones, sus costumbres. Mi abuela que vino acá, yo con ella hablaba en ladino. Ladino se decía en ladino se decía Gidio, que significa judío en ladino. Entonces dice, nosotros hablamos Gidio, nosotros hablamos ladino, quería decir eso. Y bueno, por supuesto que después, cuando vino la modernidad, aquellos que están viviendo en Turquía, igual que los judíos askenazitas o de origen europeo que viven en Rusia, en Polonia, muchos emigraron a América. Bueno, de ahí muchos emigraron a la Argentina, muchos emigraron a Colombia, sefaraditas en Colombia, como bien sabés, y otros emigraron a los Estados Unidos. Entonces, toda esta dimensión a mí me toca el corazón porque son los cánticos que recuerdo de mi familia, pero bueno, pero eso tiene que ver con el destino de dispersión del pueblo judío al haber perdido su tierra, perdida físicamente, pero la propia tradición. Algunos dicen, cuando analizan este tema, dicen que frente a la pérdida de la tierra, la tradición judía se transformó en la patria de los judíos, porque encontraban su respuesta, sus ansias espirituales de territorialidad que habían tenido antes en la experiencia espiritual y la experiencia religiosa. ¿No es cierto? Bueno, un punto que quiero decir, judíos que los llaman sefaraditas, de los judíos de origen del norte de África en general, o de Siria o del Líbano, en realidad no son sefaraditas, son judíos que también de la época babilónica emigraron al norte de África, pero nunca pasaron por España. Entonces, una diferencia son los judíos sefaraditas y otra distinta son los judíos, en hebreo se llama Edot Amizraj, de los grupos de Oriente. O sea, por ejemplo, el idioma básico de mi familia era el español antiguo. El idioma básico de muchos judíos que de Babilonia fueron al norte de África era el árabe. A Marruecos, por ejemplo, no son separaditas. Algunos hablan español porque está Melilla, la ciudad marroquí que están en Marruecos, ¿no es cierto? Pero en definitiva son de origen árabe. Todos nos llamamos en la bolsa sefaraditas, pero es una diferencia entre unos y otros. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. De verdad que, fíjate, me llenas cada vez, voy llenando como vacíos de información que me parece muy útil. Esto que tú mencionas al final, claro, tiene todo el sentido. No lo había considerado y aprecio mucho tus comentarios. Sí, también la forma como desde España migran hacia Italia y me recordaba, por ejemplo, El Mercader de Venecia de Shakespeare. Claro.
obras en fin, de la literatura que también relatan de una u otra manera esa presencia alrededor de todo el continente. Voy a abrir un poco y debo confesarte algo. Yo, lo que pasa es que no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que mi padre, sus abuelos también tenían en algún vínculo con Esmirna. Entonces, es como creo que era una gran ciudad en Turquía que era un epicentro de una población muy importante en números. Pues me refiero a judíos que de una u otra manera habían también trasegado por toda el área. Voy a abrir algunas otras preguntas de los estudiantes. Felipe, no? Es muy grato tenerte aquí, por supuesto, y vamos a tratar de condensar algunos de estos interrogantes para tratar de avanzar también un poco con sus dudas. Mauricio nos pregunta, va a tratar de plantearte 2 o 3 preguntas para que tú las vayas, digamos, procesando y podamos desarrollarlas al mismo tiempo. Creo que utilizaríamos el tiempo mejor así. Mauricio nos pregunta, ¿se terminó la persecución del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial? Ese es como su primer interrogante. Creo que va de la mano de todo esto que mencionabas con las... Pero te lo voy contestando porque son respuestas cortas. Sí, es lo mismo. Así tengo presente cada pregunta. No, absolutamente no se terminó. Al contrario, la verdad, debo decir, en este mundo, en este momento, hay un surge, hay un surgimiento, un resurgimiento, un renacimiento del antisemitismo en el mundo. En países donde antes había, en países que tenían historia antisemita. Europa, por ejemplo, Hitler pudo hacer lo que pudo hacer, no solamente porque él era un asesino y un loco. Sí, por eso también, pero porque el resto de Europa, porque las políticas absolutamente no les interesó tratar de ver de qué manera preservaban a sus propios judíos. Y eso también tiene una historia larga en la época del iluminismo, en la situación europea post-Revolución Francesa, ¿no es cierto? Luego de que, bueno, viene la cuestión napoleónica y todo lo demás, donde los judíos son invitados a integrarse a partir de l'égalité, la liberté, la fraternité de la Revolución Francesa, la Asamblea General. Bueno, los judíos salen, se integran, y después que se integraron, recuerdan que son judíos y ahora es peor, porque antes los tenían ubicados en el gueto y ahora los tienen integrados en su propia sociedad. Entonces los rechazan. Esto es un poquito lo que permite el hecho de ver que los judíos, que los habían invitado a integrarse a las sociedades, cuando se forman los estados, es lo que ellos dicen, bueno, no nos aceptan en ningún lado, entonces empiezan a reflotar, esta vez desde el punto de vista político, el movimiento sionista y plantear la posibilidad de poder retornar a la tierra con la cual siempre soñaron y nunca olvidaron. Pero bueno, independientemente de eso, además que judíos siempre fueron a vivir a Israel a lo largo de toda la historia. Por otra parte, el antisemitismo se está instalando fuertemente en el resto de Europa. Las izquierdas, de alguna manera, lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero las izquierdas parecen pactar con los ayatolas de Irán y encuentran un enemigo común, o por ser muy de derecha, o por ser muy de izquierda, en contra del fenómeno judío. Y además, frente a críticas constantes que se dan sobre, aunque lo debo decir, frente a la política israelí, se mezcla todo, digamos, el odio al judío, renace el odio al judío. Y bueno, quiero cerrar con una reflexión de un filósofo muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, que se llamaba Leon Pinsker, donde dice que el antisemitismo, o lo que él llamaba la judeofobia, es una enfermedad incurable. Podemos lograr, frente a determinadas condiciones sociohistóricas, a mantenerla adormecida, pero nunca, jamás se va a curar. Y bueno, el rol nuestro y el rol de las personas de buena voluntad y con mente sana es tratar de mantener este flagelo racista y xenófobo, mantenerlo a raya para que no prospere y no lleve 70, 80 años después del Holocausto a otro más y a otro nuevo. Claro, claro. Y fíjate que mientras te escucho, no puedo evitar pensar que hoy, casualmente, 1 de septiembre de 2020, que se cumple 81 años de la invasión de Alemania a Polonia y con ello el inicio de la Primera Guerra Mundial, casi un siglo después, ¿no? Prácticamente, todavía encontramos, no hace mucho tiempo, no me estoy refiriendo a décadas atrás, sino a manifestaciones políticas en Alemania, en Francia, donde autoridades del gobierno literalmente recomiendan a personas judías, por ejemplo, no llevar determinadas prendas de vestir en algunas regiones del país por temor a poder ser objeto de
de algunos de estos manifestaciones de violencia. Creo que coincido contigo en esa apreciación donde se evidencia ese resurgir del antisemitismo, donde se mezcla todo con todo, ¿no? Es decir, ahí se corta muy abajo, digamos, el rasero de qué en teoría debería considerarse un judío o no, o si tiene que ver con Israel o no, o si efectivamente está de acuerdo a las políticas del gobierno de Israel o no, pero todo se mezcla con una gran bolsa donde no se hacen distinciones y digamos, se demoniza por igual. Avanzando con otra interrogante, hay una pregunta que nos hace María Camila. María Camila, ayer casualmente estábamos conversando con un sheikh y creo que, perdona María Camila, voy a interrelacionar estas dos preguntas. María Camila pregunta que cuáles son esas costumbres de alimentación que los judíos tienen en su forma de vida. Por supuesto, creo que hace referencia al kasherut, a las leyes de la ingesta de alimentos, pero y te hago una pregunta también articulada porque yo encuentro demasiados puntos en común en algunos temas entre judaísmo e islam. Digamos, la prohibición, digamos, de comer el cerdo. Ayer nos decía un líder religioso, es que el cerdo no suda. Entonces no transpira, entonces como no transpira, todas las toxinas las mantiene en su carne y esa carne pues después la vamos a ingerir nosotros. Y a mí me pareció, mira, realmente no había pensado en eso y debo confesarte que hasta hoy en la mañana dije, bueno, ¿y qué otros animales sudan y cuáles son los animales que no sudan? O sea, nunca había pensado en eso cuando estaba, digamos, organizando mi dieta y te llevo también esa pregunta a ti, ¿no? Porque ahora, digamos, articulándola un poco con el interrogante de María Camila. Y tradiciones, costumbres en temas de alimentación de judía en su forma de vida. Bien, primero y principal, la lista de animales permitidos y animales prohibidos está en el capítulo 11 del libro de Levítico y en algunos de los textos que aparece el libro de Deuteronomio, profundamente en el libro de Levítico. Ahí aparece qué animales están permitidos y qué animales están prohibidos. Ahora, quiero explicar esto bien. Yo no puedo evitar mi doctorado, entonces acá tengo que diferenciar entre algunas cosas que son presunciones folclóricas y otras cosas que es lo que concretamente el texto dice. Hay dos tipos de preceptos, Janiel. Unos preceptos que se llaman preceptos racionales y otros que se llaman preceptos que son escuchados. En hebreo, mitzvot sichliot y mitzvot shimayot, de Shomea. Los racionales son aquellos que aparecen los preceptos en el texto sagrado y tienen la explicación. Por ejemplo, deberás observar el Shabbat, el sábado, al séptimo día de la semana tendrás que descansar porque Dios descansó después de crear al mundo en 6 días, en el séptimo descansó. O sea, hay una explicación y hay otras explicaciones más de por qué tenés que respetar el sábado. Con respecto a las listas de animales que se pueden comer o no se pueden comer, no hay explicación. Son preceptos que Dios los ordena y no trae la explicación. Ahora, como no trae la explicación, todo el juego alegórico y literario de los siglos que vinieron después es tratar de adjudicarle explicaciones de por qué puede ser. Y hay un montón de explicaciones. Yo nunca leí en la tradición judía, lo tengo que decir con respeto, nunca leí que el cerdo no transpire. Yo lo averiguaría biológicamente porque creo que todos los seres vivos exudan humedad a través de su cuerpo, pero bueno, no lo sé, tendría que chequearlo. De todas maneras, yo por lo menos nunca leí de ninguna explicación la cuestión de la transpiración. La prohibición del cerdo en primera instancia aparece porque es uno de los animales prohibidos en el capítulo 11 del libro de Levítico. Entonces, no hay un motivo. El cerdo, si bien en el paso del tiempo, lo voy a decir en forma humorística, el cerdo en el paso del tiempo se transformó en el superstar de los animales prohibidos. O sea, come jamón. El que come jamón, wow, está en contra. Pero comer jamón está igual de prohibido de comer frutos de mar, o igual de prohibido de comer águila, o comer cóndor, digamos. Hay un montón de animales que no se pueden comer, o igual de prohibido de comer peces que no tienen o escamas o aletas. Vos cuando comes un pez, para que sea kasher en hebreo significa apto. Kasher no es ni religioso, ni puro, ni santo. Kasher significa apto. Un profesor de leyes puede decir, che, este testigo es kasher, es apto para funcionar como testigo. Eso quiere decir kasher, apto para comer. Entonces, en definitiva, el cerdo está tan prohibido como todos los demás.
sociológicamente, por todo lo que ocurrió en la historia, se transforma en el superstar del animal prohibido, pero no tiene algo especial en eso. Sí es cierto que en la tradición islámica ellos hacen lo que se llama los cortes halal, en árabe, que significa que es el equivalente a la comida kasher nuestra. Ahora, lo que te puedo decir en el caso tradicional judío, que hay leyes que no están en la Torá formalmente, que es la forma de la matanza del animal. Se busca una matanza del animal, que el animal no sufra, que el animal le hacen un corte que no sea doloroso, y después al salir la sangre, yo sé que es cruento explicarlo, pero bueno, el animal le baja la presión, se duerme y muere. No lo revientan a sopapos con bates de béisbol, el cráneo partiéndoselo mientras se va muriendo despacito, que algunos lo mataban así. Si uno leyó El matadero de Esteban Echeverría, un escritor muy importante y político del siglo XIX, acá en Argentina, bueno, donde muestran lo cruento que es eso. Bueno, la tradición judía lo que trata de hacer es que el judío no coma sangre, morcilla no se puede comer. No sé si ahí hay morcilla también, no sé lo que es. Bueno, está bien. Me alegro por ustedes, yo no lo como. Pero bueno, en el sentido de que no se come sangre, el animal no puede sufrir, al punto de no comer sangre, cuando colocas al animal que está faeneado, le pones un poco de sal para que la sangre salga. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es lo que permite la cuestión de la ley y del respeto. Hay un filósofo, y con esto cierro, Filón de Alejandría, del siglo I, que decía, al igual que vos comentás lo que sheik islámico planteaba respecto del cerdo, Filón de Alejandría planteaba que los animales prohibidos son los más ricos, dice él. Yo creo que en algún sentido tiene razón también. Son los más ricos. Pero bueno, es que la tradición judía busca que tengas autocontrol. Cuando Dios crea el mundo, y le dice al hombre, sos el reino de la creación, por un buen rey no destruye su reino, lo come y se cuida. Entonces es eso, ¿no? Cuidar cada una de las pocas cosas. Y cierto con lo que me hablando de los sefaradín, como los judíos fueron dispersos por el mundo durante 2000 años, y bueno, cada judío y cada diáspora tiene su propia tradición, que algunos comen pescado hervido, otros comen empanada, qué sé yo, y yo personalmente creo que la comida sefaradita, por lejos, es infinitamente la más rica. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, muy interesante. Voy a aprovechar a tratar de condensar una pregunta adicional para no dejar quizás unos interrogantes como por fuera, y va a tratar de hacerlo de la manera más hábil en la que pueda. Mira, a ver, María Angélica nos pregunta cómo o qué respuesta de pronto encuentra la tradición judía frente a la persecución que históricamente ha enfrentado. Tú lo mencionabas ahora con el dato de Pinsker, esto de que el antisemitismo quizás no es una enfermedad incurable, y cuando uno revisa textos históricos, la Inquisición, los pogronos, la expulsión de España, en fin, ¿qué podría encontrar en la tradición judía como elemento que pueda identificar como para entender de dónde viene todo este tema de esta persecución, por un lado? Y por el otro lado, hay una pregunta de Laura que ella plantea, hay muchas denominaciones alrededor de los judíos, ¿no? Judíos mesiánicos, ortodoxos, judíos ultraortodoxos, conservadores, liberales, reformistas. Aquí yo he planteado que en cada religión existen distintas corrientes, que uno no puede meter en el mismo saco a todo un grupo que efectivamente no es homogéneo, pese a que compartan tal vez una fe en común, y que cada grupo la expresa de manera diferente. ¿Cómo podríamos tal vez explicar esto brevemente, Felipe, abusando un poco de tu tiempo y del tiempo de los estudiantes también? No, qué sé yo, con todo gusto. Bueno, empecemos por la segunda, después me recordás un poquito más la primera, sobre el antisemitismo. Con respecto a la segunda, lo que quiero decir es que, digamos, una religión, Janiel, en el momento en que se vuelve estática, se fosiliza. O sea, en definitiva, la experiencia espiritual de un pueblo se va a mantener fresca y lozana todo el tiempo que esa reflexión espiritual responda a necesidades concretas de la gente. ¿Qué es lo que hace que una religión esté en las sinagogas con mucha gente y en el corazón de las personas con mucha gente y en vida? Es el hecho de que cuando uno observa su tradición judía, encuentra respuestas. Ahora, la religión judía no puede pretender
de que yo, si soy hijo del siglo XXI, encuentro una respuesta en una respuesta que un judío recibió en el siglo XVI, porque lo que preocupaba a un judío del siglo XVI en su tiempo, en su época, en su lugar, es distinto a lo que a mí me preocupa. Entonces, si hubiese estancada la evolución del pensamiento judío en lo que se dijo los sabios del siglo XVI, bueno, yo no encontraré respuestas en la tradición judía y no sé si continuaría identificándome con esa tradición, más allá de que tengo una total consustanciación con la vida de mis padres, mis abuelos y mis antepasados. Entonces, esto hace de que en forma natural la experiencia religiosa sea dinámica y se vaya modernizando y vaya avanzando, ¿ok? En forma general. Este avance hace de que, digamos, se reinterpreten, se vean judíos dispersos por todo el mundo con distintas costumbres. Y bueno, finalmente en el tiempo no se separan porque el pueblo judío no es que hay reformistas y católicos romanos en la tradición judía. No hay ese tipo de grupos. Lo que hay son distintas interpretaciones a los textos que tienen que ver con sus costumbres y finalmente con sus lecturas. Hay algunas personas que a través de los 2000 años, que están todos dispersados y separados, hacen una lectura de los textos fundamentalista. Fundamentalismo no es solamente político y con una connotación negativa. Fundamentalismo es un sistema. Yo, por ejemplo, yo puedo ser un fundamentalista lacaniano, puedo ser un fundamentalista sobre la forma de entender la biología, o sea, que me adhiero a una postura determinada y la sigo a muerte. Bueno, los que seguían fundamentalísticamente la lectura de los textos decían, este texto es verdad, no importa lo que encuentre, es verdad y es revelado por Dios. Y si hay algo que me parece contradictorio, el problema es mío, no del texto. Bueno, esto es lo que llama una postura fundamentalista, que es no crítica. Con el paso del tiempo, y más las costumbres de cada población, o sea, un judío de Marruecos, Daniel, no es lo mismo que un judío que está en el este de Rusia, y no es lo mismo que un judío español, ¿viste? Es distinto. Entonces, eso con el paso del tiempo fue generando distintos grupos y cada grupo tiene su forma de rezar, las plegarias son parecidas, no idénticas, pero son parecidas, su forma de rezar, los cánticos distintos, las costumbres de cómo llevar adelante el culto, que es el resultado de la dispersión, obviamente. Y también, si la lectura que voy a hacer va a ser una lectura creativa, como por ejemplo judíos reformistas, bueno, va a estar en contra de la lectura fundamentalista de un ultraortodoxo. Entonces, los distintos grupos en realidad representan la evolución de sus propias comunidades en los lugares de origen, ¿no es cierto? Y esto es lo que genera las distintas diferencias. Pero no es que hay puntos teológicos, por ejemplo, la Reforma o adelante, no con Lutero, Calvino, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, rompe con un montón de santorales que tiene la Iglesia Católica original, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros no tenemos, no es que apareció un santo nuevo o un Dios. La Torá es la misma Torá, las leyes son las mismas leyes, solamente que unos la ven de una manera y de otra. Por supuesto, como a nosotros nos gusta pelearnos, como el resto del mundo, cuando hay un conflicto sobre cómo entender o interpretar una Torá, ahí a veces nos agarramos de las crenchas, ¿no es cierto? O cuestiones políticas, o qué sé yo. Pero esta es la realidad de las cuestiones de las diferencias. Y por último, se puede hablar mucho más, como dijiste, un seminario sobre el tema, pero brevemente, tu pregunta de esta compañera sobre el antisemitismo, acá tengo que ser muy honesto y decirlo. Felizmente el vínculo entre la Iglesia y el pueblo judío ha mejorado muchísimo desde el Concilio Vaticano II de 1965, redactado por el cardenal Bea y llevado adelante por Juan XXIII y publicado por Pablo VI inmediatamente después, el Concilio Vaticano II, los vínculos han mejorado muchísimo. Y después, con el pedido de perdón a los ataques contra los judíos que llevó adelante Juan Pablo II, una obra extraordinaria, los vínculos están mucho mejor. Bueno, pero no siempre fue así. Muy brevemente voy a explicar, cuando se establece el cristianismo, digamos, y sobre todo cuando después del siglo IV, 330 y pico, se convierte Constantino al cristianismo, él venía de los emperadores de Bizancio, eran paganos, y bueno, finalmente él se convierte al cristianismo, después su sobrino vuelve otra vez al paganismo y después lo liquidan y otra vez se vuelve al cristianismo. En ese momento, ¿cuál era el problema que tenía la Iglesia? No lo quiero comprender, ni soy su psicólogo, pero explicar un poco la realidad. Como ellos transitaban, digamos, el cristiano de aquellos años se veía como continuador, porque aceptaron el Antiguo Testamento, aceptaban a Abraham, a Isaac, Jacob. Jesús es descendiente de la tribu de Judá,
y el futuro Mesías, obviamente siendo Jesús, bueno, ellos encontraron un gran problema con la lectura judía de esos textos. Entonces era muy importante para ellos, que eran una religión nueva, negar y reprimir ese tipo de versión porque querían instalar la nueva fe. Por otra parte, los judíos tenían su propia versión, como leímos hace un ratito, de cómo va a ser la redención. Y bueno, en el mundo cristiano, en aquellos tiempos decían, no, la redención va a ser para aquellos que continúan con el camino de Cristo. Entonces, la iglesia, apoyando ese punto, lo que hizo es que los judíos tenían que vivir, pero tenían que vivir miserabilizados, porque la miserabilización de los judíos era la estampa que querían mostrar y decían, los profetas dijeron que si el pueblo judío cumplía con la voluntad de Dios, ellos iban a sobresalir, iban a vivir en alegría, en tranquilidad y qué sé yo. El hecho de que los judíos no iban así era, fracasaron los judíos de seguir con la voluntad de Dios. Mírenos a nosotros, somos el imperio, somos nosotros los que verdaderamente heredamos el acto redentorio de Dios. Entonces, esto era muy importante. Y por supuesto, esto llevó a la persecución de los judíos, a su vida miserable. Y bueno, como la iglesia hasta prácticamente el siglo XVII, XVIII, ahí cuando comienzan a dudar, después de la Reforma, con Spinoza y qué sé yo, después, 200 años después del Renacimiento, ahí, digamos, van a haber estado gobernando Europa durante 1500 años. Y bueno, esto metió una semilla, son 1500 años de persecución, de no acuerdo, de sufrimiento, de angustia. Bueno, sembraron en el corazón de la población europea esta semilla antisemita, que después, divino que ahora tenemos paz con la iglesia o con grandes sectores de ella, esa semilla fue plantada. Entonces vos tenés gente que era capitalista, oligarca, gente muy rica, veía a los judíos marxistas revolucionarios que atentaban contra su riqueza. Y si uno era un marxista de izquierda, veían a los judíos como banqueros capitalistas. Y después, ¿sí?, no comían cerdo, ¿sí?, porque pactaban con la sangre del cerdo y pactaban con el diablo. Cubrían su cabeza porque escondían los cuernos. Y usaban ropaje largo porque escondían la cola de diablo que tenían atrás. O persecuciones como 1485, donde decían que los judíos mataban a chicos cristianos para utilizar su sangre y poder cocinar la matzá, el pan leudado, no leudado, que se comía en Pesaj. Bueno, ir después de 1500 años de estas cosas es muy difícil. Hoy en día, como decía Pinsker, este filósofo, dice el antisemitismo está instalado y no se cura. Se puede administrar si la sociedad está en paz, pero nunca se va a poder curar. Celebro los vínculos crecientemente mejorados que la comunidad judía tiene con la iglesia, en algunos lugares de gran colaboración, pero bueno, el daño está hecho y a mí me parece que, coincido con Pinsker, por lo menos por ahora, de que hay que estar atentos para que el monstruo antisemita no vuelva a levantar la cabeza. Felipe, de verdad, muchísimas gracias. Esto valoro mucho que hayas sacado tiempo de tu agenda. Sé que eres una persona muy ocupada, que hayas atendido cariñosamente esta invitación, que hayas compartido con nosotros en medio de un escenario de pandemia global, una charla tan ilustrativa, tan amena. Yo nuevamente te reitero, esta es tu casa, las puertas, entre comillas, están abiertas y quiero de nuevo reiterarte mi total agradecimiento, el agradecimiento de nuestros estudiantes, el agradecimiento de la Universidad del Norte, para que sepas que aquí, por supuesto, siempre estamos dispuestos a escuchar reflexiones tan interesantes como las planteadas el día de hoy. Yo, cualquier cosa, pues me comunicaré ya por correo si tengo más inquietudes de mis estudiantes o si hay algunos textos que requieran, te lo haré saber. Pero de verdad, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fraterno y te deseo, por supuesto, mucha salud para ti y para tu familia que tanto aprecio. Muchas gracias, Janiel. Te quiero decir que para mí fue un verdadero placer. Me encantó verte. A los chicos, a los alumnos no los veo, pero escucho tal vez sus preguntas. Un placer para mí. Lo que necesiten, cuando necesiten, te pones en contacto conmigo y si puedo serte útil, de corazón, con todo gusto. Gracias por la invitación. Un placer para mí. Y ustedes cuídense mucho, que ande todo bien y que podamos finalmente vernos las caras y abrazarnos como tantos queremos en tantas partes del mundo. Así es, así es. Muchísimas gracias, Felipe. Te despido y nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego, estudiantes. Muchísimas gracias por su participación y continuaremos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.